115 personas desaparecieron de Roanoke sin dejar rastro, la única pista fue la palabra Croatoan tallada en un poste. Ese silencio dejó un enigma que ha sobrevivido siglos. ¿Qué pasó realmente cuando la colonia inglesa se perdió en la historia? En este video reconstruimos los hechos con evidencia verificada, desde los archivos de la época hasta las conclusiones de la arqueología moderna. Analizaremos por qué ciertas teorías, como la asimilación con tribus vecinas o un reasentamiento en Croatoan Island, se han mantenido tan presentes y qué nos dicen los hallazgos recientes sobre el hambre, las tormentas y la logística de los suministros. Y sí, habrá humor ligero para hacer más llevaderas las hipótesis más sombrías, porque entender un misterio así también significa acercarse con claridad y paciencia. Si te gustan las historias que se disputan entre las pruebas y las conjeturas, este viaje al misterio de Roanoke te atrapará desde el primer minuto. Contexto histórico de la colonia de Roanoke. En la era de Isabel, Inglaterra miró al Atlántico con la mezcla de curiosidad y competitividad que impulsa a las grandes empresas. La corona apoyó proyectos que combinaban prestigio, comercio y una pregunta simple: ¿qué tierras podían convertirse en bastiones de la potencia inglesa fuera de Europa? Roanoke, en la costa atlántica, fue una de esas apuestas tempranas. No era solo un mapa que quedaba atrás, era una prueba de concepto, un intento de establecer una presencia estable en una región aún en gran parte desconocida para los europeos. La ruta de entrada a Roanoke comenzó con exploradores que regresaron para contar lo que habían visto y hablado con pueblos costeros. En el primer esfuerzo, los expedicionarios llegaron con la intención de evaluar recursos, hacer alianzas y demostrar que la colonia era viable. La zona tenía sus desafíos: clima cambiante, alimento escaso y una geografía que obligaba a entenderse con comunidades nativas cuyas lenguas y costumbres podían ser difíciles de descifrar. Aún así, la idea de un asentamiento británico sobrevivió a las primeras evaluaciones, alimentando nuevas oleadas de expectativas y, ¿por qué no?, de ilusiones. Luego vino la experiencia de una segunda misión más ambiciosa: familias y trabajadores llegaron con la intención de fundar una colonia más permanente. Ese grupo contó con la esperanza de vivir allí, criar a los hijos y convertir Roanoke en un punto de apoyo para futuras expediciones. Pero la lógica del esfuerzo humano se topó con la realidad: la distancia respecto de Inglaterra, las interrupciones provocadas por conflictos y la fragilidad de las cadenas de suministro complicaron cada intento de sostener la presencia. En el paisaje de la época, la promesa de una colonia duradera convivía con la urgencia de regresar a casa para traer más provisiones y refuerzos. La historia de Roanoke, vista desde su contexto histórico, revela por qué la colonia terminó convirtiéndose en un enigma. Frente a la necesidad de comunicarse a larga distancia y ante tensiones entre potencias europeas, la logística y las relaciones con las comunidades locales adquirieron un peso decisivo. El sello literario de ese periodo quedó marcado por señales como la idea de un asentamiento que podría perderse en las arenas del litoral. Y, al mismo tiempo, dejó claro que el impulso de explorar combina audacia, incertidumbre y una buena dosis de improvisación. En ese marco, el misterio de Roanoke no nace de una sola acción aislada, sino de una cadena de decisiones humanas sometidas a las fuerzas del entorno y a las limitaciones de la época. El último registro y las primeras pistas. El último registro verificable de la colonia de Roanoke es la salida de John White para buscar suministros, con la promesa de regresar pronto para socorrer a los asentados. La espera se volvió una incógnita para los colonos, alrededor de 115 personas. La expedición dejó provisiones y planes de retorno, pero el tiempo pasó sin noticias. Cuando White regresó, encontró la aldea desierta y sin señales claras de lo sucedido. La primera pista tangible fue tallada en la madera de un poste cercano al fuerte, Croatoan. No había señales de lucha ni cuerpos visibles. White escribió que la inscripción parecía indicar que los colonos podrían haberse trasladado a la isla de Croatoan, donde vivía la tribu Croatoan. Las condiciones del regreso evitaron que se realizaran búsquedas más profundas en ese momento. La palabra tallada en la madera fue, por sí sola, la pista más contundente de aquel hallazgo. No hubo objetos personales abandonados ni señales de saqueo. Con el paso de los años, se consolidó la interpretación de que los colonos no habían desaparecido de forma abrupta, sino que se habían ido rumbo a Croatoan y podrían haber buscado apoyo en la tribu cercana. Aún así, la ausencia de restos hizo imposible confirmar cualquier destino. Las hipótesis contemporáneas se multiplicaron, desde la migración organizada hasta la asimilación con otras comunidades indígenas. Entre ellas, la versión más citada es que algunos colonos se dirigieron hacia Croatoan Island para vivir con la tribu Croatoan.
Otra posibilidad plausible es una alianza con tribus de la costa que habría permitido una vida itinerante en la región, sin dejar rastros concluyentes en los registros ingleses. La evidencia continúa siendo fragmentaria, y, por ahora, la historia se sostiene gracias a la mezcla de pistas, el contexto colonial y la imaginación de los investigadores. Principales teorías sobre la desaparición. La desaparición de la colonia de Roanoke dejó a la historia con más preguntas que respuestas. Un grupo de aproximadamente 115 personas vivía en la isla cuando todo cambió de golpe y dejaron de aparecer en los registros. El gobernador John Watt partió a Inglaterra para conseguir suministros y, a su regreso, encontró la aldea vacía y una sola señal, la palabra Croatoan tallada en un poste. Ese detalle, simple y enigmático, convirtió la historia en un misterio que aún provoca debates y teorías. Si Roanoke fuera una serie, el primer episodio ya tenía un final suspendido y un puñado de pistas sin confirmación. Una de las teorías principales sostiene que los colonos se integraron con tribus nativas cercanas, especialmente con los pueblos croatoan de la región o de zonas próximas. La clave es la palabra Croatoan grabada en madera, que sugiere una posibilidad de movimiento hacia tierras de los Croatoan o hacia asentamientos donde esos grupos eran contactos habituales. Según esta hipótesis, la escasez de alimentos y las tensiones diplomáticas con tribus vecinas podrían haber empujado a los colonos a buscar refugio o alianza en territorios controlados por esos pueblos. La evidencia arqueológica y de crónicas de la época es fragmentaria, pero el Mataría de las historias señala que la decisión de moverse podría haber sido rápida y necesaria, no necesariamente voluntaria para diluirse en la nada. En la práctica, eso explicaría la ausencia de tumbas masivas o fortificaciones abandonadas en el lugar original y la persistencia de piezas culturales que podrían haber pasado a manos de comunidades indígenas. Otra línea de explicación plantea ataques o conflictos con tribus locales que habrían terminado con la desaparición de los colonos. Sin pruebas concluyentes, algunos estudiosos señalan que la región estuvo marcada por tensiones entre grupos europeos y nativos, y que una incursión violenta podría haber dejado pocos rastros directos. En este escenario, los colonos podrían haber sido expulsados, dispersados o ajustados a un nuevo asentamiento mediante alianzas precarias. Pero la ausencia de restos humanos significativos o de relatos contemporáneos claros convierte esta versión en una posibilidad razonable, pero no confirmada. Incluso, la idea de una limpieza de la aldea por causas hostiles podría explicar por qué no se hallaron estructuras intactas o memorias detalladas de una retirada planificada. La hipótesis ambiental y de hambruna propone que factores climáticos adversos, escasez de suministros y enfermedad podrían haber mermado de forma sostenida la viabilidad del asentamiento. Roanoke dependía de envíos periódicos desde Inglaterra, y cualquier retraso o imposibilidad de reabastecimiento podría haber puesto en jaque la supervivencia de los colonos. Si el alimento escasea y las condiciones son duras, las decisiones apresuradas para buscar refugio o una vida más segura se vuelven plausibles. Esta explicación no descarta las demás, pero enfatiza que las condiciones naturales pueden haber influido decisivamente en la decisión de abandonar la colonia o en su desaparición gradual sin un único momento definitivo. Y aquí, la historia añade un matiz irónico: a veces la meteorología no tiene interés en ser recordada, pero sí en romper planes humanos. Una visión moderna tiende a combinar factores y ver la desaparición como un proceso multicausal. La hipótesis dominante sugiere que, entre la presión de la supervivencia, la necesidad de alianzas con tribus vecinas y las limitaciones logísticas, hubo una cascada de decisiones que culminó en una reubicación no documentada con claridad. En este marco, los rumores de asimilación, la carencia de pruebas concluyentes y la riqueza de posibles escenarios conducen a un mismo punto: no hubo un solo acto de desaparición, sino una cadena de circunstancias que dejó a la colonia fuera de registro. Las investigaciones arqueológicas contemporáneas, aunque no revelan un desenlace definitivo, continúan buscando indicios de contactos, rutas migratorias o asentamientos cercanos que podrían haber recibido a los colonos. Y, aún así, la historia recuerda que la paciencia de los curiosos no es infinita. En suma, las principales teorías sobre la desaparición de los 115 colonos de Roanoke convergen en una idea: la verdad probablemente fue híbrida. Tal vez hubo fuga y asimilación, tal vez hubo conflicto y retirada apresurada, tal vez factores ambientales agravaron decisiones ya difíciles. El encanto del caso reside en esa mezcla de evidencias insuficientes y narrativas plausibles que permiten múltiples interpretaciones sin que ninguna se convierta en certeza absoluta. En el debate, la imaginación se mantiene viva, pero la curiosidad se apoya en hallazgos parciales y en la insistencia de mirar más allá de la última palabra tallada en la madera.
Evidencias arqueológicas y descubrimientos modernos. Las excavaciones en Fort Raleigh han revelado pruebas de la presencia inglesa temprana, con estructuras que sugieren un asentamiento improvisado y un perímetro defensivo mínimo. Se han identificado postes enterrados, posibles huellas de muros y zonas de cocina, lo que indica un esfuerzo de endurecimiento frente a la vida al aire libre y a las inclemencias del entorno costero. Entre los hallazgos se destacan objetos cotidianos traídos desde Europa, como cerámica inglesa, cuentas de vidrio y herramientas de hierro, que evidencian comercio y contacto con las poblaciones vecinas. Estos restos, a veces reducidos a fragmentos, permiten reconstruir rutinas diarias, cocinar, almacenar provisiones y mantener un campamento móvil ante la necesidad de reubicar esfuerzos ante la falta de apoyo logístico. El uso de métodos modernos ha permitido afinar la cronología y entender mejor las trayectorias del asentamiento. La datación por radiocarbono y la excavación estratigráfica ayudan a ubicar con mayor precisión el periodo de ocupación, reduciendo la ambigüedad sobre cuándo existían estos refugios frente a periodos de abandono. La labor de laboratorio ha convertido fragmentos de cerámica y metal en piezas de un rompecabezas, permiten confirmar que los materiales llegados de Europa convivían con productos locales, lo que sugiere rutas de intercambio y estrategias de abastecimiento. La tecnología magnética y las prospecciones no invasivas han mapeado capas del suelo que, al ser analizadas, revelan temporadas de ocupación más concentradas y periodos de inactividad, sin necesidad de excavar cada centímetro. La pista más icónica continúa siendo el mensaje grabado, la palabra Croatoan, tallada en una pieza de madera, y el hallazgo de indicios que apuntan hacia encuentros con grupos nativos de la región. Aunque no ofrece una solución definitiva, este vestigio etnográfico encaja con la idea de que, ante la hostilidad, la necesidad de alianzas y rutas de retirada pudo haber empujado a la colonia hacia territorios cercanos habitados por pueblos de la nación Croatoan y otros grupos algonquinos. Los descubrimientos modernos permiten sostener hipótesis plausibles sobre reubicaciones o integraciones, sin descartar la posibilidad de pérdidas y tragedias humanas por hambre, enfermedades o deserciones. En conjunto, las evidencias arqueológicas y los hallazgos recientes tejen una historia más rica que la simple desaparición, muestran un episodio de adaptación, resiliencia y contacto entre mundos que aún invita a nuevas respuestas, sin perder de vista que la certeza plena sigue esquiva. Interpretaciones actuales y debates pendientes. La desaparición de aproximadamente 115 habitantes de la colonia de Roanoke sigue siendo uno de los enigmas más estudiados de la historia colonial. La única pista inequívoca fue la inscripción Croatoan tallada en un poste y la ausencia de restos concluyentes. Ion Witte encontró la aldea vacía y tuvo que abandonar la misión ante la llegada de la tormenta. Este vacío alimenta múltiples interpretaciones que hoy se debaten en archivos, yacimientos y laboratorios. Nadie puede confirmar con certeza qué ocurrió, pero sí hay hipótesis que resisten el paso del tiempo. Una interpretación dominante sostiene que los colonos buscaron refugio entre tribus cercanas, especialmente entre quienes, más tarde, serían identificados como Croatan o Secotan. Los indicios son principalmente lingüísticos y etnográficos, y algunos hallazgos arqueológicos citan objetos de origen inglés en contextos indígenas. La dificultad es que esos objetos no prueban migración conjunta, podrían haber sido regalos o comercio. Además, los relatos de colonizadores indígenas que mencionan asentamientos mixtos a veces se citan como evidencia, pero la cadena de pruebas es débil. La falta de una ubicación inequívoca complica confirmar esta vía. Otra corriente propone que la gente se desplazó a través de la región hacia asentamientos distintos, quizá para escapar de un asedio, hambre o enfermedades. Los científicos señalan que las redes de alianzas entre tribus estaban en cambio, facilitando migraciones pequeñas. La palabra Croatoan se convierte en un guiño ambiguo, podría haber sido una pista para buscar en la isla Croatoan, pero también podría haber sido un indicio de un grupo tribal. Sin pruebas modernas, queda solo la especulación estructurada. Un debate pendiente es si una combinación de factores ambientales, como sequías y tormentas, empujó a la gente a moverse. Debates pendientes y herramientas futuras ofrecen una ruta para avanzar sin recurrir a certezas prematuras. Los arqueólogos exploran Fort Raleigh con métodos que van desde técnicas de muestreo fino hasta análisis de contexto para entender redes de intercambio. Los enfoques modernos incluyen la datación por carbono, la identificación de firmas de polen y el estudio comparativo de artefactos con colecciones europeas, siempre en colaboración con comunidades indígenas y respetando sus narrativas. La discusión sobre cómo presentar, interpretar y compartir hallazgos sigue siendo parte del proceso, sin atajos.
En este tablero, cada pista puede reconfigurar la historia y abrir un nuevo capítulo en el misterio de Roanoke, sin convertir la incógnita en certeza prematura. En este cierre, vamos directo a lo esencial. La colonia de Roanoke fue una de las primeras en Norteamérica, establecida a finales de los años del siglo. El gobernador John Watt dejó la colonia para traer suministros y, al regresar en 1590, encontró todo desaparecido, con la única pista grabada a la fuerza en un poste, Croatoan. Desde entonces, las teorías han oscilado entre la asimilación por tribus cercanas, un traslado hacia la isla Croatoan o hacia aldeas lejanas, y escenarios de hambre y conflicto que pudieron haber terminado en desaparición. Aún no hay una prueba concluyente, pero cada pista añade capas a la historia de cómo las personas enfrentaron las incertidumbres de la frontera. Si alguna vez te has preguntado cómo se resuelven estos enigmas, este caso demuestra que la historia no es un mapa que se desdobla con facilidad, sino un rompecabezas cuyas piezas a veces surgen y otras no. Y sí, podemos reír un poco. Si Roanoke hubiera tenido wifi, tal vez White habría dejado señales en redes en lugar de tallar palabras en madera. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita y deja tu teoría favorita en los comentarios. Absorción tribal, ruta hacia Croatoan u otra posibilidad. En próximos videos exploraremos más misterios de colonias perdidas y las pistas que la arqueología moderna está revelando. Hasta la próxima aventura histórica.